Quiero compartir mi historia como sobreviviente de violencia doméstica. Relación que casi me cuesta la vida. Crecer en una relación violenta creo que es lo peor que tú le puedes hacer a tus hijos. Yo cometí muchísimos errores en el camino que tal vez a través de mi experiencia puedes no cometerlos tú. Hola, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy te quiero compartir mi historia como sobreviviente de violencia doméstica. Hace aproximadamente 8 años yo me sentía atrapada en una relación tóxica y viviendo un ciclo de abuso del que yo no me daba cuenta. Mi terapeuta en aquel entonces me compartió esta información que fue la base para que yo pudiera crear un plan de escape y pudiera salir de esa relación que casi me cuesta la vida. El día de hoy yo te quiero compartir esta información por si tú o alguien a quien tú amas está pasando la misma situación, puedan salvaguardar su integridad también. Por favor, quédate hasta el final. Acompáñame. En el 2015, hace ya 10 años, yo pasé o sufrí una situación que le vamos a llamar en este video situación de seguridad. Debido a esta situación de seguridad, yo empecé a experimentar un proceso de post-trauma. Busqué ayuda profesional, encontré a mi terapeuta y empecé a tomar sesiones de terapia con ella. Después de aproximadamente un año, ella fue la que me concientizó de que yo me encontraba viviendo violencia doméstica, que estaba en un ciclo de abuso y yo ni siquiera me daba cuenta. Como yo te platicaba, yo llegué con mi terapeuta por una situación de estrés postraumático y muy poco tiempo después me di cuenta que ya mis sesiones no estaban siendo hacia el estrés postraumático, estaban muy enfocadas en mi relación de pareja. Entonces, en una de mis sesiones, mi terapeuta fue la que me dijo, oye, estoy viendo síntomas de violencia doméstica, estás en un ciclo de abuso. Explicó que existen diferentes ramas dentro de la violencia, pero siguen siendo parte de la violencia doméstica. Entonces, cuando tú experimentas violencia doméstica, puedes experimentar violencia psicológica, violencia física, violencia económica y violencia sexual. ¿Ok? Entonces, puedes experimentar una, varias o todas las anteriores. Entonces, cuando mi terapeuta a mí me empieza a concientizar de que yo estaba viviendo violencia y cuando ella me empieza a contar los ciclos o las fases del ciclo del abuso, hagan de cuenta que para mí todo cobró sentido. Cada fase que ella me iba explicando, yo le decía, eso me está pasando a mí, es que eso me está pasando a mí, es que eso me está pasando a mí. Anteriormente yo a esto como que no me sentía perdida, o sea, yo sentía que nadie me entendía, yo no sabía por qué me estaban pasando todas esas cosas a mí, me sentía desesperada y sobre todo sentía que no encontraba una escapatoria, no encontraba una salida. Entonces, cuando ella me explica las fases, todo cobró sentido para mí. Yo sentí que ya no estaba loca y dije, por supuesto, esto es lo que me está pasando. Te quiero contar que un abusador en una situación de violencia te va reprimiendo, te va poniendo sobre su control. Cuando una relación ya empieza a haber experiencias de violencia física, es porque probablemente tu abusador ya tenga control sobre ti. Es decir, que tú ya estás lejos de tu familia, que muy pocas veces hablas con tus amigos, que ya tu mundo gira en torno a él. Entonces es cuando empiezan usualmente a ocurrir las situaciones de violencia. Entonces, para cuando a mí me empezó a pasar la situación de violencia, yo vivía en otro estado, no en el lugar en donde nací. Yo tenía muy poco contacto con mi familia, yo tenía muy poco contacto con mis amigos. Como te digo, yo me sentía que estaba completamente dependiente de él y era también dependiente económica. Esta persona y yo teníamos un hijo, lo cual lo hizo mucho más complicado. Y muy poco tiempo después yo quedé embarazada de mi segundo bebé y esto lo hizo la receta perfecta para el desastre. ¿Cómo funciona el ciclo del abuso? El ciclo del abuso, y te voy a dejar aquí un video que encontré del doctor David Hawkins que describe el ciclo del abuso
de una manera maravillosa. Si tienes oportunidad, por favor, velo. Entonces, el doctor David Hawkins nos explica que un ciclo tóxico se puede dar entre relaciones de colegas, de amigos, de familia, pero en este video nos vamos a enfocar exclusivamente entre las relaciones de pareja, que por supuesto que es una manera de violencia doméstica. Como te comentaba, la violencia doméstica también se puede experimentar como violencia psicológica, violencia física, violencia económica y violencia sexual. Puedes estar viviendo uno, varios o todas las ramas de la violencia, ¿ok? Entonces el doctor David Hawkins nos explica que hay 4 fases que podemos identificar dentro del ciclo del abuso. La fase número 1 es la acumulación de tensión. La tensión es algo que podemos experimentar en diferentes etapas de nuestro día y en nuestro día a día. Puedes sentir tensión por situaciones en tu trabajo, por situaciones en tu hogar, por el vecino, por los niños, por el perro que ladra, por si te tocó alguien que manejaba mal en tu camino a casa. Entonces, experimentar tensión es normal. Lo que no es normal es cuando la tensión se escala. Una persona normal puede detectar sus emociones, puede procesarlas y las puede regular. Pero ¿qué pasa con una persona violenta? Las personas violentas no tienen inteligencia emocional, no tienen manejo de ira y por lo mismo no tienen autocontrol. Entonces, la tensión se convierte en frustración y ellos tienen que buscar liberar esa frustración de alguna manera. El doctor David Hawkins, en su video que te voy a dejar aquí en la descripción, tiene una frase que describe esta fase del ciclo del abuso a la perfección, que te voy a dejar la traducción. Y dice, "What you don't work out, you will act out". Y esto quiere decir que lo que tú no procesas va a salir de alguna manera. Una persona normal usa diferentes estrategias para poder procesar la tensión. Puedes ir al gimnasio y canalizar la tensión a través de tu entrenamiento. Puedes hablarle a un amigo para poder platicar sobre lo sucedido y liberar la tensión. Puedes ir por un paseo para poder tratar de calmar tus emociones. Puedes hacer journalism o un diario que te ayude a liberar tus emociones a través de la escritura. Puedes escuchar música para poder tratar de cambiar tu mood. Entonces, existen diferentes estrategias y actividades que te pueden ayudar a procesar esa tensión. Pero, ¿qué pasa con una persona violenta? Ellos no pueden procesar sus emociones y no se pueden autorregular. Entonces, esta tensión se convierte en frustración y la frustración se convierte en ira. Una persona con ira y con cero autocontrol es una bomba de tiempo. Entonces, cuando estos abusadores están frente a una situación de tensión que la convierten o que ya la escalaron a frustración, van a sacarla de alguna manera. Y entonces ahí viene la fase número 2. La fase número 2 es la fase del episodio violento o la erupción. Recuerden que estas personas, como no tienen inteligencia emocional, no tienen herramientas para autorregularse. Entonces, básicamente no tienen autocontrol. Entonces, su manera de liberar esta ira, pues es a través de gritos, a través de golpes, a través de romper cosas. Y hay un episodio violento. Este episodio violento, dependiendo del nivel de violencia en la que estés, puede ser un grito, que rompa algún objeto, que rompa objetos personales, un empujón, que te amenace, pero también puede haber un episodio de violencia física, ¿ok? Entonces, en las etapas iniciales, el abusador tal vez no te va a agredir directamente, porque recuerden que la violencia es en aumento. Entonces, en las etapas principales, tal vez el abusador va a amenazarte, va a estarte provocando para generar un conflicto, va a azotar, va a levantar su voz o va a gritar. En las etapas intermedias, entonces va a empezar a encararte o a confrontarte
va a empezar a romper objetos a su alrededor, pegarle a la puerta, darle una patada a algún mueble, romper un vaso, va a romper objetos personales. Y en la etapa número 3, tú ya vas a ver como una proximidad, ¿ok? Él ya va, entonces te va a empujar, te puede escupir, puede haber a lo mejor una bofetada o puede haber ya inicios de violencia física. Entonces debes de detectar en qué etapa de violencia estás para que puedas detectar si te pudieras encontrar en riesgo. Yo lamentablemente tuve mi rock bottom ya en una etapa muy avanzada y por eso te comenté que yo ya mi vida se encontraba en riesgo. Entonces trata de detectar en qué etapa estás para que no tengas que llegar a las etapas avanzadas y no pongas en riesgo tu vida. Entonces, en esta etapa hay un episodio violento, ¿ok? Esa es la fase número 2, erupción o episodio violento. Luego viene la fase número 3, que es la luna de miel o la reconciliación. En esta fase, el abusador, después del episodio violento, se va a ver como muy arrepentido. Él, en las etapas iniciales, va a llorar, se va a hincar, te va a pedir perdón y te va a decir que nunca jamás lo va a volver a hacer, que lo disculpes, que tuvo un día muy malo en el trabajo, que además se le cruzó una persona que manejaba muy mal y casi lo choca, que tú también le contestaste mal, pero lo principal que vas a notar aquí es se va a notar muy arrepentido, muy arrepentido. Cuando tú estás en una etapa inicial, pues tú vas a querer marcar como tus límites y decirle, esto no está permitido. Entonces a lo mejor en ese momento vas a tratar de romper la relación o vas a enojarte y vas a decirle, sabes que esto no te lo tolero. Pero entonces él se va a notar mucho más arrepentido, te va a llorar, te va a decir que lo disculpes, incluso va a estar 2 o 3 días tratando pues de que tú lo perdones. En esta etapa también él puede hacer promesas falsas, ¿no? Voy a tomar terapia, voy a ir a la iglesia, voy a dejar de tomar, porque acuérdense que estas personas muy pocas veces se hacen cargo de sus propias acciones. Entonces él va siempre a buscarle como echarle la culpa a una tercera persona o a una tercera circunstancia, ¿no? Es que se me cruzó un carro y yo venía de súper malas, discúlpame, es que me fue súper mal en el trabajo porque mi jefe me hizo X o Y, o es que tú también me hablaste mal, o es que pasó X o Y situación. Siempre, nunca se hacen cargo de sus propias acciones, ¿ok? Entonces, va a haber las promesas. Momentáneamente lo van a cumplir. Entonces, para mí esta es una de las fases más peligrosas porque es cuando se da la relación tóxica. Se llaman justamente relaciones tóxicas porque tú a nivel cerebral como víctima generas la misma adicción que a cualquier otra sustancia, que al alcohol o que a cualquier otras drogas, ¿ok? Vamos a hablar de eso también en otro video. Pero para mí esta es la fase más peligrosa porque es cuando la víctima decide quedarse con su abusador. Y no es que uno quiera quedarse en la relación, lo que pasa es que a nivel psicológico pasa algo que genera este ciclo y que no tiene fin. Entonces, bueno, repasemos un poquito esta fase. En esta fase el abusador te pide perdón, te hace promesas, se ve muy arrepentido, incluso pudiera cumplir momentáneamente sus promesas, es decir, si te dijo voy a ir a terapia para que me ayuden a canalizar mis emociones, va a ir a terapia 1 o 2 veces hasta que lo perdones. Y cuando tú lo perdones, entonces viene la fase número 4, que es la fase de la calma. En la fase de la calma, pues es como su nombre lo dice, ¿no? Es la calma. Él se va a portar bien, va a ser muy lindo contigo, va a haber mucha calma, no va a haber peleas. Y entonces tú quieres creer que la relación va a permanecer así. Pero lamentablemente no. Porque la relación de calma o esta fase de calma pues va a durar una temporada de tiempo donde él va a estar muy bien, va a estar cariñoso contigo, se va a notar interesado otra vez en ti, va a haber calma, tú lo vas a notar y vas a decir todo es perfecto, así quiero que mi relación se mantenga. Y entonces aquí hay otro truco que como víctima tú debes de detectar.
que es cuando tú tratas de mantenerlo a él en este estado de calma. Entonces tú te adjudicas la responsabilidad de mantenerlo en calma, porque tú quieres que tu relación siga así, tú quieres que él se mantenga en calma, pero es que eso ya no depende de ti, porque siempre va a haber situaciones de tensión. Y el problema no es que no haya tensión, el problema en realidad es que él no sabe cómo manejar esa tensión, ¿ok? Entonces, lamentablemente, la fase de calma no dura mucho y el ciclo se repite otra vez. Va a haber otra vez una acumulación de tensión, va a haber otra vez un episodio violento o un episodio de erupción, va a haber otra vez una luna de miel o reconciliación, va a haber otra vez una fase de calma y el ciclo se va a repetir una y otra vez. ¿Cómo podemos detectar si estamos en riesgo o si nuestra vida está en riesgo? Bueno, recuerden que hay diferentes etapas dentro de la violencia. En las etapas iniciales, él se va a ver sobre todo muy arrepentido después del episodio violento. Muy arrepentido. Va a llorar. Incluso si tú amenazas con irte o con romper la relación, él puede amenazarte con quitarse la vida. Es que yo no puedo vivir sin ti. Es que yo te amo mucho. Es que tú eres todo para mí. Eso pasó porque yo estaba muy estresado, pero te prometo y te juro que no va a volver a pasar. En la etapa intermedia, entonces él ya va a empezar a echarte la culpa. Es que a ti no se te puede decir nada, es que tú de todo buscas peleas, es que si tú no te vistieras así yo no sería tan celoso, es que tu amiga está en contra de mí, tu familia no me quiere, ¿ok? Entonces va a tratar de echarte la culpa. Y en una etapa de violencia ya avanzada, entonces él ya totalmente no va a mostrar culpa. O sea, ya va a tener el episodio violento y ya no va a mostrar culpa. Ya va a decir, te lo mereces porque te dije que no te vistieras así. Te lo mereces porque te dije que no te juntaras con ella. Es que tu mamá nunca me quiso y nunca me va a querer. Y entonces el episodio violento se va a volver incluso más intenso, ¿ok? Y si tú tratas de establecer tus límites, como ellos te quieren bajo su control, esto va a detonar la violencia del 0 al 100, que fue lo que a mí me pasó. Cuando yo detecté que yo estaba viviendo violencia, yo quise salir de esta relación y cuando entonces yo empecé a marcar mis límites, la violencia se fue del 0 al 100, porque ellos tratan de mantenerte en su control y cuando sienten que están perdiendo ese control sobre ti, entonces tratan de poner más presión y son más violentos, ¿ok? Entonces, para detectar si tú estás ya en una etapa avanzada de violencia y tu vida pudiera correr el riesgo, tienes que fijarte en si los episodios de violencia están siendo más regulares y más intensos. Si ya pasó de pegarle a la puerta, de romper un vaso, a violencia física contra ti, a empujarte, a escupirte, a patearte, a confrontarte físicamente, o si de plano ya pasó a golpearte. Y si la etapa o la fase número 3, que es la del arrepentimiento o la de la luna de miel, se están volviendo más cortas. Es decir, que ya antes a lo mejor estas situaciones se daban una vez al mes y ahora ya se están dando 2 veces a la semana. Esto quiere decir que el comportamiento o que la violencia ya se está escalando. Va a subir de nivel, va a pasar mucho más seguido y este es el momento en el que tú debes de decir, hasta aquí. Ese debería de ser tu rock bottom. Yo no te puedo decir cuál es el rock bottom o cuál va a ser tu rock bottom. Tu rock bottom es cuando tú tocas fondo. Aquí hago un paréntesis, es diferente para todos. Lo que puede ser el fondo para mí puede no ser el fondo para ti o puede ser diferente al fondo de cualquier otra persona. Pero cuando tú llegas a tu rock bottom o cuando tú ya tocas fondo y dices, esto ya no lo puedo permitir, esto ya no puede seguir así, es cuando tú entonces decides hacer un cambio y decides, ya no más. Pero debes de estar preparada y hacer otro video en un futuro para decirte cómo te tienes que preparar para salir de la relación. Porque lo que pasa es que cuando tú decides que ya no quieres estar en esa relación,
la violencia se incrementa porque ellos te van a querer poner en su control y lo van a querer hacer a través de ser más violentos, de ejercer más presión en ti, porque ya sus métodos de manipulación no funcionan. Entonces tienes que prepararte físicamente, psicológicamente, económicamente y tienes que tener una red de apoyo. Entonces te voy a crear un video específicamente para que si tú estás viviendo una situación de violencia doméstica donde ya estás sufriendo agresión física, sepas cómo salir de ella y lo trates de hacer de la mejor manera para salvaguardar tu integridad y si tienes hijos, la de tus hijos. Entonces, solo para recapitular un poco, recordemos que hay 4 fases sobre el ciclo del abuso. La primera, la acumulación de tensión. La segunda, el episodio violento. La tercera, la luna de miel. Y la cuarta, la fase de calma. Hay niveles de intensidad entre cada una de ellas y tu trabajo es ver en qué nivel estás y detectar si estás en una situación de riesgo para que puedas salvaguardar tu integridad y la de tus hijos, ¿ok? Si la fase número 2, que es la del episodio violento, son muy intensas y son cada vez más regulares, ahí debes de poner atención, debes de planear salir. Si la fase de la luna de miel ya son más cortas, ya él no muestra arrepentimiento y ya no hay luna de miel, ahí entonces también tienes que tratar de ir planeando tu escape, ¿ok? Salir de una relación de violencia no es fácil. Es muy complicado salir de una relación tóxica, es muy complicado salir de una relación de abuso y de un ciclo de abuso. Existen estrategias para hacerlo. Yo te voy a acompañar y yo a través de mi experiencia personal te voy a decir cómo yo lo hice, porque el día de hoy yo quise hacer este video público y mostrarte públicamente mi cara, porque quiero darte testimonio de que fue muy difícil para mí. Yo tuve que dejar atrás mi hogar, tuve que dejar atrás a mi familia, tuve que dejar atrás mi país, mis tradiciones, mi cultura, mi gente, mis amigos y empezar completamente de cero. Y en estos casi 6 años que tengo desde que yo pude salir de esa relación tóxica, he tenido experiencias de vida muy fuertes, ha sido muy complicado, no te puedo decir que es fácil, pero te puedo decir que gracias a ello yo sigo aquí, estoy viva, estoy feliz y mis hijos, te lo puedo asegurar, que en un futuro me lo van a agradecer, porque crecer en una relación violenta creo que es lo peor que tú le puedes hacer a tus hijos. Muchas veces como mamá dices, es que mis hijos necesitan de sus 2 padres. Sí, completamente de acuerdo, pero no necesitan crecer en un hogar donde hayan situaciones de violencia. También te quiero decir que en este video del Dr. David Hawkins, el Dr. David Hawkins explica que un comportamiento violento siempre es aprendido. Es decir, que un comportamiento violento es así porque estas personas que son los abusadores lo vieron en su casa, lo aprendieron en su casa. Entonces, yo quise salir primeramente para salvaguardar mi vida y segunda, para darle a mis hijos la oportunidad de crecer de manera diferente. Mi próximo video va a ser acerca de cómo puedes salir y crear un plan de acción para salir de una relación violenta y tratar de hacerlo de la mejor manera. Yo cometí muchísimos errores en el camino que tal vez a través de mi experiencia puedes no cometerlos tú. Es muy difícil para mí el poder hacer mis experiencias públicas. Muchos años sentí vergüenza también de haber sufrido violencia doméstica, pero el día de hoy a través de mi experiencia quiero ayudar a otros, así que tu apoyo significa todo para mí. Por favor, suscríbete a mi canal. Si tienes o sabes de alguien a quien tú le puedas compartir esta información y que pudiera ser útil para ellos, compártelo y te mando un gran abrazo. Si yo pude, tú también puedes. Ánimo.